Muy buenas chicos, el vídeo que os traigo hoy tiene valor y de hecho vamos a hablar de algunas cosas que posiblemente no encuentres en ninguna otra web o canal de YouTube. Vamos a hablar sobre el funcionamiento de los hedge funds, de aquí en adelante fondos de cobertura. ¿Por qué sus gestores no baten la rentabilidad de los índices de referencia? Que ahora veremos que esto no es exactamente así. Y por último, ¿cómo podemos usar la información de los fondos de cobertura para que nosotros como inversores particulares podamos batir al mercado? Porque hay que saber dónde debemos buscar en el fondo. Así que comenzamos. En primer lugar, ¿qué es lo que hace en teoría más atractivos a los fondos de cobertura con respecto a un fondo indexado? Insisto, en teoría. Estos fondos, a diferencia de los fondos indexados, son de gestión activa y suelen recurrir a tomar posiciones largas, pero también pueden llegar a tomar posiciones cortas en acciones. Es decir, pueden invertir en contra de una empresa pudiendo usar todo tipo de productos derivados y apalancamiento. Quizás esta sea la parte más llamativa para los inversores que depositan su dinero en los hedge funds. Y es que estos fondos, a diferencia de otros fondos que replican un índice, pueden obtener mayores rentabilidades en un mercado bajista debido a que los gestores pueden apostar en contra del mercado o una empresa cotizada en particular. Un error es pensar que un fondo de cobertura tiene únicamente un gestor, que suele ser la cabeza más visible, que le da buena reputación al fondo, como podría ser Bill Ackman, Warren Buffett, Ray Dalio, pero esto no es del todo correcto, pues un fondo de cobertura cuenta con una gran legión de analistas altamente especializados en industrias concretas. Es decir, ahí tienen un analista especializado, por poner un ejemplo, en renovables, que trabaja junto a otros expertos. Tienen a personas que dedican semanas a buscar entre los fundamentales de las empresas lo que se le escapa a la mayoría de los mortales. Detrás de los fondos de cobertura hay unas 10 o 20 personas de las más inteligentes de su promoción. Pero entonces, ¿por qué no consiguen batir a los índices o fondos indexados en el largo plazo? Seamos realistas, un fondo de cobertura cobra mayores comisiones a los inversores por tener una gestión activa y supuestamente porque gracias a esa gestión activa van a obtener mayores rentabilidades que un fondo indexado, los cuales cobran comisiones muy bajas. Y esto es en la teoría, porque en la práctica podemos observar que de media los fondos no superan la rentabilidad de los índices en el largo plazo. Hay excepciones, luego veremos la trayectoria de Warren Buffett como gestor de fondos. Si el mercado cae un 30%, un fondo de cobertura medio probablemente bajará entre un 15 y un 20% debido a la caída del mercado. Si el mercado, por el contrario, sube un 30%, un fondo de cobertura medio subirá entre un 13 y un 18%. Podemos observar que un fondo de cobertura medio tiene un rendimiento inferior al índice del mercado alcista y tiene un rendimiento superior en un mercado bajista. Esto se debe principalmente a que en los mercados bajistas el fondo de cobertura puede abrir posiciones bajistas, cosa que no puede hacer el fondo indexado. Pero aún así, en el largo plazo no supera la rentabilidad del fondo indexado, insisto, salvo algunas excepciones. ¿Significa esto que los gestores de fondos de inversión activa se han vuelto tontos a la hora de elegir acciones? Pues no exactamente. Hay algunas cosas que debes saber sobre los fondos de cobertura. Debemos tener en cuenta lo que compone la rentabilidad de los fondos de cobertura, que sería la rentabilidad en función de la exposición a la beta, que explicado de forma fácil sería: la beta de un fondo mide si el fondo tiene mayor o menor volatilidad que el activo o el índice de referencia. Es decir, si estás invirtiendo en un fondo de inversión de gestión activa que está referenciado al IBEX 35 o al S&P 500 y este fondo tiene una beta de 1, significa que si el índice sube un 3%,
el fondo subirá un 3%, estará replicando el comportamiento del índice, y esto es lo que se da en los fondos indexados. Por otra parte, si la beta del fondo es mayor a 1, esto significa que el fondo tendría movimientos más amplios que los del mercado. En este caso, el fondo tendría mayor rentabilidad, pero también mayor riesgo. En este caso, si el índice sube un 3%, el fondo podría subir un 6% o un 8%. Pero al mismo tiempo, si el índice cae un 8%, el fondo significa que podría caer un 10% o un 15%. Una beta superior a 1 significa que el fondo tiene movimientos más amplios que los del mercado. Y esto donde lo podemos ver también es en la mayoría de productos derivados, sobre todo aquellos que usan apalancamiento. La beta siempre es mayor a 1. Si la beta del fondo es inferior a 1, esto básicamente significa que el fondo es mucho menos volátil que el índice de referencia. Esto significa que si el índice cae, el fondo caerá menos, pero por otra parte, si el índice sube, el fondo subirá menos también. La rentabilidad generada debido al alfa del fondo. ¿Y qué es el alfa? El alfa en un fondo sería esa rentabilidad extra que el gestor consigue con respecto al índice de referencia. Es decir, si el índice de referencia ha subido un 5% y el fondo ha conseguido un 8% de rentabilidad, se considera que ese 3% de rentabilidad extra pertenece al alfa del fondo, es decir, a la habilidad añadida que ha aportado el gestor de ese fondo con respecto al índice. Si el alfa del fondo ha sido positiva, esto significa que el gestor de ese fondo de inversión ha tenido muy buenas ideas, ha gestionado muy bien el fondo, y por tanto cobrará una comisión extra por esa buena labor. Si por el contrario el alfa del fondo ha sido negativa, esto significa que el gestor del fondo no ha aportado absolutamente nada con sus ideas de inversión y por tanto lo ha hecho peor incluso que un fondo indexado. En estos casos la mayoría de los fondos únicamente suelen cobrar la parte fija de comisión por gestión de este fondo y las comisiones por gestión y rentabilidad del fondo. Digamos que más alfa igual a más rentabilidad, pero también es igual a más comisiones. El alfa promedio de un fondo de cobertura descendió por debajo de 0 a partir de 2005 más o menos. Esto significa que como si inversor hubieras asignado el 50% de tu capital de inversión a un fondo indexado y el otro 50% en letras del tesoro, hubieras obtenido mayor rentabilidad que el inversor promedio de fondo de cobertura. ¿Por qué los fondos de cobertura tienen un alfa negativo en la última década? Si bien no hay una respuesta clara para responder a esto, desde la observación sí que podemos llegar a varias conclusiones. Podemos observar cómo las posiciones largas de los fondos de cobertura en acciones estadounidenses se encuentran en empresas de gran capitalización bursátil. Conforme van atrayendo más capital de nuevos inversores, pues aún apuestan más en estas empresas de mayor capitalización. Podríamos decir que los gestores de fondos de cobertura han disminuido el alfa para bajar el riesgo, pero también para seguir ganándose su sueldo y poder seguir cobrando su comisión por gestión del fondo. Las empresas de gran capitalización bursátil que se encontraban en las carteras de fondos han estado superando al mercado en menos de 2 puntos porcentuales por año antes de comisiones. El problema para los inversores es que un fondo de cobertura cobra de media un 2% en comisiones de gestión y un 2% en comisiones por rentabilidad añadida por el alfa del fondo. Ellos ya saben que no pueden generar suficiente alfa invirtiendo en acciones de gran capitalización, pero es una forma de justificar su trabajo, aunque para el inversor su rentabilidad sea prácticamente la misma o inferior que si hubiera invertido en un fondo indexado. Pero como decíamos, los gestores de fondos no son tan tontos como parece si analizamos solo la superficie en términos de rentabilidad. ¿Cómo beneficiarte de los fondos de cobertura sin necesidad
necesidad de invertir en ellos. Si el fondo invierte en empresas de gran capitalización, aun sabiendo que no va a generar suficiente alfa, entre otras cosas, lo hace porque mueve muchos miles de millones que no puede meter en las otras ideas de inversión que vamos a ver a continuación. Podemos observar que los hedge funds han superado con creces al mercado si quitamos las acciones de gran capitalización bursátil y nos quedamos únicamente con las empresas de baja capitalización o aquellas empresas que tienen entre 2.000 y 3.000 millones de capitalización bursátil. Es decir, las 20 acciones de pequeña capitalización más populares entre los fondos de cobertura han logrado superar a los índices en casi 20 puntos porcentuales por año. El problema está en que la mayor parte del capital de inversión va a parar a las empresas de gran capitalización, siendo la inversión en acciones de baja capitalización una inversión muy baja de los fondos de cobertura y por lo tanto no contribuye a aumentar de forma significativa el alfa del fondo. Así que como inversores particulares únicamente deberíamos analizar cuáles son esas ideas de inversión en empresas de baja capitalización que son populares entre los fondos de cobertura, escoger 5, 10 o 20 de ellas e invertir ahí por nuestra cuenta. Y esto no es ciencia espacial, aunque la labor para identificar estas empresas requiere de mucho trabajo y paciencia. Un trabajo y paciencia que han usado ya algunos gestores de fondos españoles. No voy a decir nombres, pero sí. Incluso en este sector se vive también de copiar a los mejores de Estados Unidos, lo cual no es nada malo y de hecho es lo que puedes hacer como inversor particular. ¿Cómo saber en qué empresas invierten los fondos de cobertura? Si quieres saber en qué empresas se está invirtiendo un fondo de cobertura en cuestión, en España tendríamos por ejemplo a Fondium.com, que nos da información sobre nuestro fondo de inversión y más o menos en qué empresas están invirtiendo. Pero para ver en qué acciones invierten los gestores de primera división, tendríamos a whalewisdom.com, donde se publica la información de las carteras de inversión de los mayores gestores de fondos de cobertura. Lo que sí debes tener en cuenta es que no podemos conocer dónde ha invertido un fondo hasta los siguientes 3 meses, pero aún así merece la pena, porque se encuentran muy buenas oportunidades de inversión que las mentes más brillantes ya han analizado por nosotros. Así que no, los gestores de fondo no son tan tontos. Y ahora veamos cuál es la trayectoria de Warren Buffett. Y bien, esto es un gráfico realizado por Fondium. Y aquí podemos ver desde los inicios de Berkshire Hathaway en 1964 hasta 2016 la rentabilidad del fondo de Warren Buffett con respecto al S&P 500 con dividendos. Como podemos ver, Warren Buffett es uno de esos inversores que ha batido por goleada a los mercados, en el largo plazo, claro. Ahora, si vemos el debut que tuvo Warren Buffett, en 1965 ya obtuvo un 49,5% con respecto al 10% que tuvo el S&P 500 aquel año. Al año siguiente tampoco lo hizo mal, a pesar de que perdió un 3,4%, el S&P 500 digamos que cayó bastante más. Luego tenemos otra goleada que le metió al mercado en 1968 con un 77% de rentabilidad con respecto al 11% de subida. Al año siguiente igual, en 1969. 1970 ya se le torció un poquitín la inversión, pero en 1971 es como si hubiera dicho, aquí estoy yo. Y tenemos varios años más, como por ejemplo en 1976 con un 129% de rentabilidad y en 1979 con un 102,5%. Así que Warren Buffett es el ejemplo de cómo en el largo plazo y con paciencia y sabiendo elegir valores, claro está, se pueden lograr muy buenos resultados dejando trabajar el interés compuesto. Como dicen aquí en la publicación, la rentabilidad histórica anualizada de Warren Buffett es del 20,8% frente al 9,7% del S&P 500. Un inversor que hubiera invertido en 1964
A cierre de 2016 hubiera multiplicado su inversión 19.725 veces, que no es poco. Y bien, eso es todo por hoy, chicos. Suscríbete si aún no lo estás para no perderte nuestros próximos vídeos. Dale me gusta al vídeo solo si te ha gustado y nos vemos muy pronto. Un saludo, chicos.